Así es, Bea, gracias. Me uno a ese llamado también a que se sumen más aportes a nuestra cultura que tanto nos hace falta además. Vamos a cambiar de tema, iniciar conversación a esta hora además con Vivian Díaz, ella es gerente de Amnistía Internacional. Mañana van a tener un foro Violencia en Venezuela, cómo repensar la seguridad ciudadana. Y antes de iniciar la entrevista con usted, señora Díaz, quiero citar precisamente al director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez. Él tiene una cita en la presentación de lo que es el foro en su página web. No se puede seguir eludiendo el problema. Venezuela es uno de los países donde más mueren personas por acción de las armas en todo el mundo. Esto ocurre tanto por acción de quienes representan al Estado como por sus omisiones en la responsabilidad de proteger la vida de los habitantes del país. El tema de la violencia en Venezuela es compleja, incluso lo conversábamos fuera de cámara, porque tenemos, y que se hacen un poco más evidentes, el tema de la represión. Incluso Amnistía lo destaca como carácter belicista o algo así, de lo que son las actuaciones de los cuerpos del Estado, pero también vemos, y el Observatorio Venezolano de Violencia lo ha reflejado, que se están captando muchachos muy jóvenes para integrar bandas criminales. ¿Cómo abordar este tema ante una posible solución, sobre todo, que es lo más importante? Sí, buenos días. Pues bueno, justamente eso es lo que queremos comenzar a hacer a partir de mañana, 31 de octubre, cuando tendremos un foro sobre seguridad ciudadana y este ejercicio de estar pensando y repensando la seguridad ciudadana en Venezuela. Es un reto, indudablemente, en una sociedad donde la cultura de la violencia está tan presente en la vida de cada ciudadano, bien sea por una violencia que viene de los cuerpos de seguridad del Estado y con unas altísimas cifras de violencia, como por el mismo hecho de que desde hace mucho tiempo no hay políticas claras que apunten a la reducción de la violencia por el uso de armas de fuego, que es propiamente el tema que nos ocupa. Así que mañana estamos invitando a quienes estén interesados en este tema, a expertos, a estudiantes, a personas que quizá no son tan visibles, pero están muy preocupadas y están investigando, trabajando, preparando cosas, pensando cosas sobre seguridad ciudadana, para que en conjunto podamos conversar y repensar precisamente cómo debería ser una política de seguridad ciudadana que apunte a la reducción de homicidios por armas de fuego y, por supuesto, a la reducción de la violencia que viene por parte de los cuerpos de seguridad. ¿Quiénes van a tener la vocería principal en este foro? ¿Quiénes van a participar? Este foro va a contar con la participación de 3 personas expertas en el tema. De seguridad ciudadana y violencia en concreto. Tenemos a José Luis Chong, que va a estar hablando sobre el contexto de la violencia en Venezuela. Tenemos a Liliana Ortega, directora de COFAVIC, con una amplia experiencia en atención, tratamiento, acompañamiento a víctimas de ejecuciones extrajudiciales en concreto. Y vamos a tener a la profesora Magali Huggins, que va a abordar el tema de la violencia desde la perspectiva de género. Pero no hablaremos exclusivamente de violencia de género, sino de cómo la violencia que nos rodea todos los días impacta concretamente en las mujeres. Según estos análisis que ha podido hacer Amnistía Internacional para llegar precisamente a tener que repensar una posible solución al tema de la inseguridad, ¿qué se ha podido determinar? ¿Cuáles serían las causas? ¿Falta de continuidad en los planes o falta de inversión? Porque hemos pasado, sobre todo en estos 20 años de gobierno, hemos pasado por varios planes de seguridad, más de 20, Divise, Patria Segura, los cuadrantes de paz, pero vemos que las cifras siguen aumentando, incluso el tema de bandas o de megabandas organizadas que se ven en sectores populares. Sí, justamente Amnistía Internacional publicó en el mes de septiembre un informe sobre seguridad ciudadana en el que se hace de alguna forma un recorrido por 17 planes de seguridad en 20 años, que nos dan cuenta de
falta de continuidad en políticas, que nos dan cuenta de impunidad en la mayor parte de los casos, que nos dan cuenta de ejecuciones extrajudiciales que ocurren en el país sin que sean prevenidas, sin que se activen mecanismos de prevención, de atención. Nos da cuenta de la falta de información desagregada que nos permita comprender en toda su dimensión, en su dimensión más amplia, la situación de violencia, pero que además permita elaborar planes que apunten a esos asuntos neurálgicos y que además no clarifican, digamos, como que dejan por debajo de la mesa una cantidad de asuntos, una cantidad de elementos que tienen que ver con la proliferación de la violencia. Este informe también nos da cuenta de cómo los jóvenes pobres mueren a manos de los cuerpos de seguridad. Son las mayores víctimas de la violencia. Son los que más mueren producto de la violencia armada. Nos da cuenta también del descontrol de las armas y municiones. Entonces, a partir de lo que este informe ha podido diagnosticar respecto a esa violencia que tenemos en el país, es justamente que queremos crear espacios donde podamos construir, donde se puedan elaborar propuestas, donde se pueda diseñar, donde se puedan discutir posiciones, donde se pueda otra vez repensar, o sea, volvamos a pensar en la seguridad ciudadana que reduzca el sufrimiento de la gente, que contenga principios de respeto de los derechos humanos y que brinde atención y protección a las víctimas. De este análisis también se puede recoger quizás la violencia política, se agrega en este espiral que está analizando Amnistía Internacional. Digamos que una de las cosas que muestra el informe es cómo la práctica del Estado ha estado alrededor de un lenguaje bélico donde se plantea que el otro, que ese ciudadano que es joven y pobre, termina considerándose como un enemigo. Y la seguridad ciudadana mirada de esta manera no es seguridad ciudadana, es cualquier otra cosa menos seguridad ciudadana. Entonces, digamos que todo este lenguaje y toda esta lógica militar, donde hay que usar el gatillo fácilmente y luego se averigua, si acaso se averigua, qué fue lo que pasó, es parte de lo que hemos estado observando que ha ocurrido durante los últimos 20 años, que es el periodo en el que se centra el informe y que no ha significado ningún cambio en cómo se actúa frente a la inseguridad, sino que lo que ha hecho ha sido repetir una serie de prácticas que terminan incrementando la violencia. Vamos a seguir ampliando sobre este tema. Estamos conversando con Vivian Díaz, ella es gerente de Amnistía Internacional, @primerapágina. Si tiene preguntas para ella, ¿tiene cuenta en redes sociales que quiera compartir? ¿Cuál es? Sí, en Twitter nos pueden encontrar en @amnistía. Allí pueden enterarse de qué es lo que estamos haciendo, incluso cómo pueden participar en el foro, que fundamentalmente es escribir al correo repensar@iben.org, pero van a encontrar mucha más información de cuáles son las preocupaciones de Amnistía Internacional, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Muchísimas gracias. Vamos entonces al regreso a conversar. Ya hay preguntas a través de @primerapágina, las compartimos cuando regresemos a seguir conversando con Vivian Díaz. Ya venimos.